Ok, empezamos entonces la sesión número 18. Lo que tienen en pantalla es el mapa de F-Mind, donde estoy colocando algunos problemas, ¿no? Nos había quedado una parte pequeña de la sesión anterior que estaba relacionada a la tasa técnica, ¿no? Recuerdan ustedes, era la tasa técnica de sustitución de factores, ¿no? Esta es tasa técnica de sustitución de factores, moviéndonos en qué modelo, en el modelo de lo posible, ¿no? No en el modelo de lo deseable, ¿no? Entonces, el modelo de lo posible que desarrollamos en la reunión anterior era un modelo donde nosotros teníamos una situación como la que voy a dibujar ahora en este momento, ¿no? Teníamos algo como esto, a ver, ya, teníamos algo como esto, ¿no? Esto de acá es el mapa de lo posible, ¿no? Esto es el mapa de lo posible. Y entonces la idea es que nosotros teníamos dos factores, ¿no? En términos generales, yo decía factor trabajo y factor capital, ¿no? K de capital y de labor, trabajo y capital, en un modelo, es decir, estoy haciendo una simplificación de lo que el profesor Bryan señala de que la cantidad que se produce un bien es una función tecnológica del empleo de factor 1, factor 2, factor 3, factor enésimo, ¿no? Pero llevado a un modelo que sea visible, asumimos mano de obra y asumimos capital, y entonces nos encontramos con una situación como la siguiente, ¿no? Es decir, de que esta podría ser una combinación como esta otra, también una combinación, o esta una combinación. ¿Y una combinación para qué? Es una combinación para obtener un nivel de producción, por ejemplo, de 100, es decir, es un dato. Esto es una isocuanta concreta, ¿no es cierto? Específica, es decir, tenemos una meta de producción. Para esa meta de producción, la empresa cuenta con esta cantidad de capital y esta cantidad de mano de obra, y empleando esa cantidad de capital y esa cantidad de mano de obra, pues cumple con este nivel de producción. Pero hay otras posibilidades, ¿no? Las otras posibilidades son emplear más mano de obra, pero emplear menos cantidades de capital y en consecuencia cumplir también la meta. Y finalmente también tenemos la posibilidad de utilizar todavía menos unidades de capital y más unidades de mano de obra y siempre cumplir con la meta, ¿no? Siempre cumplir con la meta. Es decir, la pregunta relevante acá es ¿cuál es la mejor combinación, ¿no? ¿Cuál es la mejor combinación de factores para producir la cantidad determinada de producción, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces, ese es el tema, ¿no? El tema que nos ocupa acá es básicamente ese, ¿no? De cómo es que vamos a determinar eso, ¿no? Una respuesta obvia acá es que se trata de aquella combinación que minimiza los costos de producción, ¿no? Esa es la respuesta y ese sería el equivalente con lo que ya conocemos en términos del óptimo del consumidor, ¿no? Ahora, para saber eso, lo que necesitamos nosotros es otro elemento adicional, ¿no? ¿Cuál es ese otro elemento
adicional es considerar una medida de la tasa a la cual nosotros, vamos a cambiar de color, a ver, digo, la tasa a la cual nosotros podemos cambiar una determinada cantidad del factor capital a cambio de unidades adicionales del factor mano de obra y seguir produciendo la misma cantidad. Es decir, se trata, por lo que ya conocemos en nuestro estudio de la demanda, se trata de la pendiente de la curva de indiferencia, ¿no? Entonces, el tema acá es la pendiente de la curva isocuanta no indiferencia, ¿no? Porque no estoy en la teoría del consumidor, ¿no? Entonces, en la teoría del consumidor, esa tasa la llamamos como, a esa tasa la llamamos tasa subjetiva de cambio, ¿no? La tasa subjetiva de cambio. Ahora lo que vamos a hacer, mano izquierda, ¿no? Es tasa técnica de sustitución de factores. Y en consecuencia, esa tasa técnica de sustitución de factores debería ser igual a el producto marginal del trabajo dividido entre el producto marginal del capital, ¿no es cierto? Mano derecha es la tasa subjetiva de cambio, es utilidad marginal del bien X dividido utilidad marginal del bien Y. ¿Ok? Bueno, ese era el temita que nos faltaba, simplemente medir la tasa técnica de sustitución entre factores. Muy bien, dado que ya eso nos puede haber quedado claro, vamos ahora a esta parte de acá, ¿no? Lo que tenemos acá es algunos problemas que nos gustaría revisar con ustedes, ¿no? Entonces, acá tienen esto, tomen nota de esto, vayan echándole una mirada a esto y vean ustedes las preguntas que nos planteamos acá, ¿sí? Por favor, revisen ustedes esto, tienen una función de utilidad que se llama U, una función de utilidad que se llama B, y tienen ustedes M, el ingreso, el precio de X y el precio de Y, y el objetivo es encontrar la cantidad X óptima y la cantidad Y óptima. Esto que acabo de leer es mano derecha, si ustedes son diestros, ¿no? Mano izquierda ahora es el otro lado, ¿no? Y ustedes tienen la producción Q, se puede obtener mediante una tecnología que lo que hace es obtener Q unidades del producto cuando ustedes utilizan X sub 1 unidades del factor 1 y X sub 2 unidades del factor 2 y suman esas cantidades y entonces obtienen ese nivel de producción. Y ustedes tienen otro nivel de producción que se llama R, o sea, otra función de producción, que es igual a la cantidad que emplean del factor 1 más la cantidad que emplean del factor 2, todo elevado al cuadrado. Eso genera el número de unidades de producción. Y además ustedes tienen el costo para poder enfrentar la producción. CT es el costo total, y W es el precio del factor 1 y R es el precio del factor 2. La pregunta que nos hacemos ahí, bueno, ¿qué significa X suprasterisco o Y suprasterisco? Ahí me equivocaba, es, atención, X infra 1 suprasterisco y X infra 2 suprasterisco. Piensen eso, vamos a parar la grabación para pasar la asistencia, ¿eh? Ok, entonces la pregunta acá es la siguiente, ¿no? La pregunta acá es la siguiente, a ver, ¿cuál es la opinión de ustedes con relación a este tema, ¿no? Es decir, ¿cuál es este tema? El tema es, esto de acá es el óptimo del consumidor, ¿no? ¿Sí? Si ustedes tienen el ingreso M, tienen el precio de X y tienen el precio de Y, entonces conociendo la función de utilidad, ¿sí? Que es una función de utilidad para bienes sustitutos perfectos, ¿no? Ustedes hallan el óptimo de X
y hallan el óptimo de Y, ¿no? Entonces pregunto, ¿este óptimo, ¿no?, es el mismo para esta función? ¿Sí? Este óptimo es el mismo para esa función. Es decir, yo digo, supongamos de que el óptimo es pues 10,10, ¿sí?, dados todos los otros valores, ¿no? 10,10 es el óptimo del consumidor para la función U, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es el mismo óptimo del consumidor para la función B, ¿no? Sí, no, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Estamos? Entonces, a ver, empecemos, ¿no es cierto? Vamos a preguntarles, a ver, aleatoriamente, ¿no? Entonces, empecemos. A ver, Diego Cubas, ¿qué nos dices? 10,10 es el óptimo del consumidor para la función de utilidad U. ¿Será también para la función de utilidad B? Diego, Sí, profe, digamos. ¿sí o no? No sé, profe. No sé. Ok, muy bien. Continuamos con, a ver, Eric Takushi. 10,10 es el óptimo del consumidor, es un dato que tienes para la función de utilidad U. Es también el óptimo del consumidor para la función de utilidad B chica, V. Sí, no. Sí, Sí, ok, muy bien. ¿Por qué? porque ambas son crecientes. O sea, en la misma función x1 más x2, para v también va a ser lo mismo, no solamente que está elevado al cuadrado. Y cuando tú le das una función al cuadrado es estrictamente creciente, positivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pongámonos en los términos, digamos, más apropiados, ¿no? A ver, la función B, como me estás diciendo, ¿sí?, es una transformación monotónica creciente de la función U. En otras palabras, ¿no?, nos da el mismo mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Nos da el mismo mapa de curvas de indiferencia y niveles de utilidad relativos equivalentes, ¿no? Es decir, lo que me está diciendo es que el nivel de utilidad de una combinación es 100 y el de otra combinación es 200, y yo sé que 200 es más que 100, ¿no? Pero la otra función me da, por ejemplo, ¿no?, a 10.000 y 20.000, y yo sé que 20.000 es mayor que 10.000, entonces lo voy a preferir, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo Eric acá, ¿ok? Muy bien, si les queda claro a todos, ¿eh? Vamos a continuar ahora con la segunda parte, ¿no? A ver, la segunda parte del problema, ¿cuál es? Es que nosotros tenemos que tomar ahora decisiones, ¿no? Es decir, la pregunta ahora es, fíjense, el óptimo del productor acá, es decir, la cantidad del factor 1
y la cantidad del factor 2, yo le dije que me había equivocado y había puesto X e Y cuando es X1, X2. Esta de acá es la cantidad óptima cuando la función de producción es esta. Tenemos el presupuesto para los factores de producción, es decir, los costos totales. Tenemos el precio del factor 1, que es W, es el precio del mercado, y el precio del factor 2, que es R, es el precio del mercado. Entonces, si yo tengo esto y yo tengo esto de acá, yo escojo, ¿no?, esta cantidad del factor 1 y esta cantidad del factor 2, de tal manera de que todo esto me va a dar el óptimo, ¿sí?, del productor. Entonces, la pregunta acá es, ¿y este óptimo es el mismo para esta función, para la función R? ¿Sí? Y entonces quiero las respuestas de ustedes. Voy a empezar con quien terminamos antes, ¿no? Entonces, a ver, Eric, ¿qué cosa nos dices con relación a esto? O sea, la segunda parte de la pregunta, Eric. ¿Estarías de acuerdo? O sea, si el volumen de producción ahí es, por ejemplo, 100, en el otro lado también será 100. Si estoy contratando 20 trabajadores para la función Q, para la función R, también estoy contratando 20 trabajadores. Si para la función Q estoy contratando 20 unidades de capital, para la función R, también estoy contratando 20 unidades de capital. ¿Qué me dices ahora? No sé, profe. Ok, pero creo que concluirás conmigo en que tú puedes encontrar la función R transformando la función Q, ¿verdad? Así es, así. Eso sí se puede, ¿no es cierto? O sea, yo puedo transformar la función Q, ¿no?, y lograr la función R, ¿no? ¿Por qué? Porque R es simplemente Q al cuadrado, ¿no es cierto? R es Q al cuadrado. Es decir, el argumento que nosotros hemos vendido acá, ¿no?, para la actividad del consumidor, la función B es una transformación monótona creciente de la función U. Yo puedo escribir literalmente lo mismo. Puedo escribir literalmente lo mismo. Entonces yo digo, la función Q, la función R es una transformación monótona, creciente, ¿no?, de la función Q, ¿no es cierto? De la función Q, yo puedo decir eso. Pero hasta ahí nada más, no puedo decir otra cosa. Porque si yo, por ejemplo, llegara a la siguiente conclusión, si yo digo, ¿no?, a Q, ¿no?, en el óptimo del productor, Q en el óptimo del productor, ¿no?, contrata a 10 de L y 10 de K para producir 100 unidades, ¿no? 100 unidades de un producto. Esa es mi primera lectura. Ahora, segunda lectura, ¿no? R, ¿no es cierto?, en el óptimo en el óptimo el productor contrata, ¿no?, qué sé yo, ¿no?, 100 de L y 100 de K para producir, bueno, 100 al cuadrado más 100 al cuadrado es miles de unidades, ¿no? Miles de unidades, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en la teoría de la utilidad mano derecha, yo establezco órdenes, ¿sí? Entonces yo digo, si 6 es mayor que 4, bueno, 3 también es mayor que 2. Entonces me está dando la misma relación de órdenes. Pero yo no puedo decir de que producir 100 unidades
es lo mismo que producir 1000 unidades. No es. O sea, si bien 1000 unidades es una transformación monótona de 100 unidades, es 10%, ¿no es cierto? Yo prefiero 1000 unidades que 100 unidades. Yo puedo producir 1000 unidades en lugar de producir 100 unidades. En consecuencia, la conclusión clave acá es que en la teoría de la producción, ¿no? La producción es atención cardinal, no ordinal. Entonces ahí sí tienen ya una diferencia entre lo que viene a ser la teoría de la demanda con la teoría de la producción o la teoría de la oferta, ¿no? Si bien, repito, las herramientas son las mismas. El que maneja bien sus herramientas en la teoría del consumidor pues va a tener muchas ventajas en la teoría de la producción, pero no digan que es lo mismo. Que ustedes calculan y les sale una cantidad como la que estamos ejemplificando, ¿no? Es decir, por ejemplo, la empresa Q va a contratar 10 trabajadores, perdón, para producir Q la empresa contrata 10 trabajadores y contrata el servicio de 10 máquinas, ¿no? Y genera Q unidades, ¿no? Y eso es lo mismo que la empresa R que utiliza mucho más. No, pues si utiliza mucho más del factor 1 y mucho más del factor 2, tiene un costo más alto, ¿no? Y la idea no es producir el costo más alto, sino producir el costo más bajo. Ok, bueno, eso era la idea con relación a esta pregunta número 1. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. ¿Okay? Entonces, acá el objetivo era decirle, fíjense, lado izquierdo, ¿no? Es la teoría del consumidor, lado derecho es la teoría del productor. La herramienta es la misma, estamos utilizando la misma herramienta, ¿sí? Pero hay que saber leer la herramienta, ¿cierto? Hay que saber leer la herramienta. Muy bien, vamos a ver un segundo problema. Si ustedes están mirando en la parte de más abajo, estoy colocando grupo y grupo, ¿no? Y ustedes van a ver ahí de que les voy a dejar ya la primera parte del problema de la práctica calificada número 4, ¿ya? La primera parte. ¿Listo? Entonces vamos al segundo problema. Entonces, ¿sí? Encuentra el producto marginal para el factor capital y para el factor trabajo. ¿Ok? ¿Y de qué, no? De estas funciones de producción. ¿Ok? Entonces, atención, nos organizamos en grupos, ¿sí? Vamos a organizarnos en grupos, vamos a tomarnos unos 10 minutos, ¿sí? En sus grupos, ustedes empiezan, escogen la función de producción que quieran, ¿no? Escogen la función de producción que quieran. En estos momentos somos 21 personas, vamos a colocar 3 personas, ¿eh? Vamos a colocar 3 personas. La función de producción que tienen que elegir es una de tipo Cobb-Douglas, ¿no es cierto? La primera. Y la segunda es una función de producción de lo que vendría a ser factores no Cobb-Douglas, sino de tipo cuasi lineales, como la teoría del consumidor. ¿Okay? Entonces, estoy creando los grupos. Tienen ustedes 10 minutos para esto. Son 8:55, a las 9:05 regresan al aula. Muy bien, creo que ya estamos todos en la plena de la clase.
A ver, lo que nos habíamos planteado entonces que ustedes informen es lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen esta función de producción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el producto marginal del capital, ¿no? Es decir, ustedes tendrían que haber tomado la derivada de la función de producción con relación a el capital, ¿no es cierto? Y hacer lo propio con la derivada de la función de producción con relación a la mano de obra. ¿Ok? Oye, vamos a ver, grupo 1, ¿me puede decir cuáles son sus resultados a nivel del producto marginal del capital? No digo, profesor. Sería 3/4. A ver, un segundo, ¿ya? Okay. Entonces, es igual a 3/4 3/4 por K arriba por K a la menos 1/4 a la menos 1/4. A ver, a la menos por 1/4. Continuamos. L L a la 1/2. a la 1/2. 9. 1/2. Ok. 1/2, profe. A la omega. Entonces, por L a la 1/2 positivo, ¿no? Sí. Okay. Bueno, también podríamos decir que si K crece, Podemos decir de nuevo. ¿No te escucho? es decir si que K crece, entonces la proporción marginal del capital va a disminuir. Ok. Listo. Muy bien. A ver, tú mismo me puedes dar el producto marginal. Ahí lo borré. Ahí está de nuevo, creo. Lo perdí. Bueno, no importa. Ok, ya tenemos el producto marginal del capital. El producto marginal del trabajo seguiría la misma lógica, ¿verdad? A ver, hagan esto, ¿no? Hagan esto, fíjense. Ustedes dividan, ¿no? El producto marginal, ¿sí? De el trabajo, el producto marginal del trabajo, entre el producto marginal del capital, ¿ya? Para esa función. Para esta función de acá, hagan para esta función de acá, hagan la división entre el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital y me dan sus resultados. ¿Ok? Traten de simplificar lo más que puedan. ¿Sí? Todos tienen el producto marginal del trabajo, todos tienen el producto marginal del capital. Y ahora quiero que dividan el producto marginal del trabajo entre el producto marginal del capital. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es producto marginal del trabajo dividido a producto marginal del capital. Eso me da este ratio. ¿Alguien tiene ya un resultado? $2K entre 3L, profesor. Entonces sería 2K entre 3L, ¿sí? 2K entre 3L. Ahora, ¿qué cosa es esto? Eso de ahí
es lo que acabamos de ver al comienzo. Es la tasa técnica de sustitución entre factores, ¿no? Es la tasa técnica de sustitución entre factores. ¿Y cuál es el significado de eso? Entonces vamos de nuevo con mano derecha y mano izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo que tenemos es una función, una isocuante de producción, ¿no es cierto? Y dada la isocuante de producción, nosotros lo que tenemos es una cierta combinación, ¿no? Una cierta combinación de factores. Y para esa combinación de factores, nosotros trabajamos con qué? Con la tangente a la curva isocuanta, ¿no? Ahí. Y lo que estamos encontrando es que ese valor que ustedes han calculado, es diferencial de K, que tiene signo negativo, ¿no? Ustedes van a entregar técnicamente esta cantidad de capital para técnicamente obtener esta cantidad adicional de mano de obra en una función continua, no en una función discreta, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que están encontrando? Lo que están encontrando es que si saltamos de la combinación que ustedes han visto allá arriba, a la izquierda, a esta otra combinación, entonces van a encontrar de que esa tangente, ¿no es cierto? Esa tangente ha cambiado, ¿no? Esa tangente ha cambiado y ahora ustedes tienen una diferencial de K acá más pequeña, ¿no? Para obtener una diferencial positiva de L igual a la anterior, ¿no? Observen el resultado en la fórmula que hemos encontrado, ¿no? A medida de que yo voy aumentando la cantidad de L, ¿no? Es decir, a medida que yo voy moviéndome en esta dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la cantidad de K, ¿no? ¿No? Cada vez la cantidad de K, ¿qué cosa es? Es menor por unidad adicional de trabajo, ¿sí? En consecuencia llegan a la siguiente conclusión, ¿no? La tasa técnica de sustitución entre factores es decreciente, ¿no? Decreciente, ¿no? Y es lo que ustedes acaban de calcular, ¿ok? Entonces, atención, mano derecha, teoría del consumidor, ¿no? Tienen una función de utilidad tipo Cobb-Douglas, ¿no? U es igual a X a la 3/4 Y a la 1/2, ¿no? Calculan el producto marginal de X y el producto marginal de Y, ¿no es cierto? Dividen el producto marginal de X entre el producto marginal de Y tienen la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Entonces, a ver, yo le voy a colocar la relación que corresponde a mano derecha, ¿no? U es igual, por ejemplo, a X por Y, ¿cierto? Entonces, automáticamente, eso lo estudiamos. Uno dice, la tasa subjetiva de cambio, ¿a qué es igual? Bueno, va a ser igual a Y, ¿sí? Dividido entre X. Y dividido entre X, ¿no es cierto? A eso va a ser igual, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos estudiado antes, ¿no? Pero Y va acompañado de ¿qué? ¿No? Y va acompañado de que es Y sobre X. Pero Y va acompañado por el coeficiente de X, que es 1. Y dividido entre el coeficiente de Y, que es también 1. ¿Sí? Esa era la fórmula
el mnemotécnico con el que trabajamos, mano derecha, la teoría del consumidor. Ahora yo tengo la teoría del productor, y en la teoría del productor, ¿qué hago? Fíjense. A ver, ¿qué hago? Miren, lo que hacemos es lo siguiente, atención. Tomo el capital y lo divido entre la mano de obra, ¿no? Al capital K lo acompaño del coeficiente 1/2, entonces acá va 1/2, ¿no? Y al L acompañado de 3/4, acá va 3/4, ¿no? Si ustedes operan, le sale 2/3. En otras palabras, en términos de la herramienta de trabajo, es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? O sea, acá mano derecha y mano izquierda es lo mismo, ¿no? Y esa era la idea de que los grupos trabajaran eso. Vamos ahora a ver, vamos a otro grupo. A ver, quisiera un grupo que ha trabajado con la segunda función. ¿Alguien me puede decir quién ha trabajado con la segunda función? Q es igual a 2K más L a la 1/2. ¿Alguna intervención? ¿Nadie trabajó con la segunda? Sheila, ¿cuál fue tu grupo? ¿Con qué función trabajó? Mi grupo fue el grupo 2 y trabajamos con el CUP Douglas, profesor. Ah, todos han trabajado con Cobb Douglas. Muy bien, está bien, yo los dejé escoger, creo que debí haberlos asignado una función. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué me pueden decir de la función de producción 2K más L a la 1/2? Por ejemplo, directamente, ¿no? Si ustedes toman producto marginal del capital, ¿a qué conclusión llegan? ¿Eh? Derivada parcial de la función de producción con relación al capital, por el lado de L a la 1/2, nada, ¿no es cierto? Porque no depende. Y por el lado de 2K, estamos hablando de que el producto marginal es, vamos, constante, ¿verdad? Ustedes tienen un producto marginal constante. ¿A qué se parece esto? ¿Quién me dice a qué se parece esto? Mano derecha en la teoría del consumidor. Que yo ya lo dije, ¿no? En la teoría del consumidor. Son funciones cuasi lineales, lo cual además determina una característica importante para luego hallar el óptimo del consumidor, ¿no? Si toman derivadas derivada parcial de la función Q con relación a L, entonces le va a salir 1/2 de L a la menos 1/2, o 1/2 de L dividido entre, 1/2 dividido entre L a la 1/2, ¿no? Y van a encontrar que el resultado es que el producto marginal es decreciente, ¿no? Entonces, en una función como esta, van a encontrar de que el producto marginal, el producto marginal del trabajo es decreciente y el producto marginal del capital es constante, ¿no? Constante, un resultado bien interesante. Bueno, ya todos se van dando cuenta que mucho de la teoría de la producción es estrictamente mano derecha, mano izquierda. Es decir, en términos de tecnología, en términos de herramientas, lo mismo, pero tienen que tener la fuerza conceptual para diferenciar, ¿no? Para diferenciar. En un caso ordinal, en otro caso cardinal.
Muy bien, vamos a dejar esto. Vamos a volver ahora. A ver. Y vamos a mirar ahora. Voy a mirar. Todavía podemos hacer un problema o dos más, pero quisiera que vean esto, ¿no? Esto yo se lo voy a dejar en la plataforma, ¿eh? Acá ustedes tienen dos funciones de producción, ¿no es cierto? Dos funciones de producción que esta vez se refieren a qué? Se refieren a factores complementarios perfectos, ¿no? Observen el comportamiento, ¿no? Observen el comportamiento, ¿sí? Y después tengo bastantes cosas acá, ¿eh? Miren, voy a ponérselo solamente por un instante para que vean el sentido de esa parte de la pregunta, ¿ya? A ver, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y me están diciendo algo tan sencillo como dibuje la función de producción, ¿ya? Dibuje la función de producción. Entonces, vamos ahora a verla en un ajuste mayor, ¿no? Entonces, acá tenemos esto, ¿no? Dice, se trata de una empresa que produce con 2 plantas, ¿no? Encuentre la demanda de factores para producir 40 unidades si la primera empresa, si la primera planta produce 40 y la segunda no produce, ¿ya? Entonces, atención, estamos hablando de la fábrica de Coca-Cola o de la empresa de Coca-Cola que produce Coca-Cola en su planta en el Callao y en su planta en Puente Piedra, ¿sí? Entonces, tiene una orden de producción de 40 unidades o 40 millones de botellas de cerveza, 40 toneladas o lo que sea. Dice, entonces, esta empresa produce con 2 plantas de producción, la que está en el Callao y la que está en Puente Piedra, ¿no? Y entonces se le dice, oiga, produzca usted 40 unidades, pero de tal manera de que todo lo va a producir en la primera planta, ¿no? En la segunda no. La segunda dice, ¿no? El error es el mismo en todos, pero yo estoy corrigiendo, luego lo cambio, ¿no? Encuentre la demanda para producir 40 unidades si la primera empresa produce, la primera planta produce 30 y la segunda 10. En la tercera, si la primera planta produce 20 y la segunda también. En la siguiente, si la primera planta produce 10 y la segunda 30. Y en la siguiente, si la primera no produce y la segunda produce 40. Y lo que queremos es que dibuje la función de producción, ¿eh? Este es su trabajo, ¿ya? Ese es su trabajo, lo van a tener ahora ahí colocado en la plataforma, en el aula virtual, ¿no? Y ahora tienen esta, voy a ampliar un poco más para que lo vean, ¿sí? Ahí está. Muy bien, ¿no? Tú eres el director de una fábrica que tiene 160 trabajadores que se pueden distribuir en 2 procesos diferentes de producción, o sea, 2 tecnologías de producción. Es como si fueran 2 puntos de una isocuanta, ¿no es cierto? Para producir, dice, una unidad del producto A, son necesarios 2 trabajadores, pero para producir una unidad del producto B son necesarios 4 trabajadores. ¿Cuál es la diferencia entre este problema y el problema anterior? En el problema anterior se trataba de fabricar Coca-Cola en 2 plantas de producción, ¿sí? Acá el problema es diferente, mire, se trata de una empresa que tiene 160 trabajadores, ¿de acuerdo? Y que los va a emplear para producir Coca-Cola y Pepsi-Cola, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, para hablar de la misma marca sería que sea Coca-Cola y agua no sé cuánto, que también Coca-Cola produce otro tipo de productos, ¿no? Entonces, son 2 productos por una empresa que puede utilizar 160 trabajadores, o sea, tiene un total de 160 trabajadores. Pero le estamos dando algunas características interesantes a esta empresa. Para esta empresa, dice, esta empresa necesita, para producir una unidad del producto A, necesita 2 trabajadores. Y para producir una unidad del producto B, necesita 4 trabajadores, ¿sí? Entonces me están pidiendo que escriban ustedes la ecuación que representa las combinaciones de los productos A y B que se pueden obtener
empleando exactamente los 160 trabajadores. Este es un problema de optimización, ¿no? Ustedes son un empresario, ustedes tienen 160 trabajadores, ustedes tienen que pagarle a sus 160 trabajadores y obviamente su tarea es que todos tengan trabajo. ¿No es cierto? Si yo como trabajador me dicen a mí, oye, no hay nada para usted, bacán, pues no, pero a mí me pagan, ¿no? Porque para eso soy un trabajador y me han contratado para eso. Entonces, si no me dan trabajo, en otras palabras, el trabajo me lo tiene que dar la empresa, ¿no es cierto? Es como, recuerdan, cuando declararon feriado, ¿no? Y nos dijeron, ustedes tienen que recuperar. Yo no tengo que recuperar nada, señor. O sea, yo no declaré el feriado. No, o sea, yo estaba dispuesto a trabajar, pero me dijeron que no trabaje y no trabajé. Y me pagan, pues, ¿no? Entonces, ese es el tema. El tema es, tiene 160 trabajadores, distribúyelos, considerando que para producir una unidad de A se necesitan 2 trabajadores. Quiere decir de que si yo tengo 160 trabajadores, yo podría utilizarlos a los 160 trabajadores para producir, ¿cuánto? 80 unidades de A, ¿no? Pero si los lanzo a producir B, solamente produciría 40 unidades de B. Y miren el gráfico que se les está colocando allí, ¿no? Ustedes tienen en el eje vertical cantidades del producto, no estamos hablando de cantidad de los factores, ¿eh? Normalmente hacemos así, ¿no? Normalmente decimos cantidad de trabajo, cantidad de capital, y por acá generamos la función, ¿no? Acá no, acá estoy colocando cantidad del producto B, cantidad del producto A, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, en este punto, se me ocurre en este punto, ¿no? Y en ese punto ustedes pueden ver que se están empleando, ¿cierto? 40, se están produciendo 40 unidades de B y 40 unidades de A. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso se puede? Me he ubicado en una combinación allí donde estoy como empresa fabricando 40 unidades de B y 40 unidades de A. La pregunta que les estoy haciendo a ustedes ¿es posible? ¿Es posible? ¿No? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna respuesta? Si yo voy a producir 40 unidades de B, yo sé que por cada unidad de B se necesitan 4 trabajadores, entonces yo tendría 160 trabajadores produciendo B. ¿No? Si yo estoy produciendo 40 unidades de A, yo necesito 80 trabajadores, ¿no? Entonces, 80 produciendo A. Eso significa 240 trabajadores que no tengo, ¿no? Esa combinación no existe. Esa combinación no existe. Ahora, la pregunta es esta. ¿Y esta combinación existe? ¿Esa combinación existe? ¿Sí? Entonces ya ustedes pueden más o menos imaginarse qué es lo que estamos queriendo acá, ¿ok? Entonces, si ya tienen esa idea, acá vienen más preguntas, ¿no? Acá vienen entonces más preguntas. Este es un análisis bien interesante, ¿no? Supongamos ahora que para producir una unidad de A sea necesario emplear, además de 2 trabajadores, 4 palas, y que para producir una unidad de B, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bonito este problema que ustedes van a resolver, pero estamos trabajando de grupo, ¿ya? Estamos trabajando de un grupo, ¿ok? Voy a hacer esa corrección que no me di cuenta. No es empresa 1, empresa 2, sino es planta 1, planta 2, ¿ya? Y lo van a tener ustedes en la tarde del día de hoy, y lo voy a asignar a los grupos que ya están conformados, ¿ok? Vamos entonces, vimos el problema 2, ¿verdad? Este ya lo vimos, ¿sí? Vamos al problema número 3, ¿no?
Y acá me están pidiendo retornos a escala, ¿no? Retornos a escala. Y ese es un tema también sumamente interesante. ¿Y qué me están dando? Dos funciones de producción, ¿no? Una función de producción Cobb-Douglas y una función de producción de factores complementarios perfectos, o mejor, una función de producción Cobb-Douglas y una función de producción de Leontief, ¿no? Entonces la pregunta clave aquí es la siguiente, perdón. La pregunta clave acá es la siguiente. ¿Qué diablos son los retornos a escala, no? O sea, ¿qué son, no? ¿Qué son los retornos a escala, ¿no? Y eso está relacionado con la tasa técnica de sustitución de factores. La idea es la siguiente, ¿no? A ver, si ustedes tienen una unidad de capital y una unidad de trabajo, ¿cuánto están produciendo? ¿Cuánto están produciendo? ¿Sí? ¿Respuestas? ¿Cuánto están produciendo? Vamos. Ok, ¿no es cierto? Muy bien. Están diciendo en el chat. Listo. Ahora vuelvo a repetir la pregunta. Atención, ¿eh? Vuelvo a repetir la pregunta. Si ustedes tienen dos unidades de capital y dos unidades de trabajo, entonces, ¿cuánto están produciendo? ¿Cuánto están produciendo? Ah, ¿cuál sería su respuesta ahora? ¿Cuál sería su respuesta ahora? Vamos, hagan su cálculo. Me dicen 2.37, ¿no es cierto? Entonces, me están diciendo la producción sería igual a 2.37. Reflexionemos un instante, ¿sí? Atención, fíjense, lo que yo he hecho es lo siguiente, ¿no? Lo que yo he hecho es lo siguiente. Si duplico el empleo de los factores de producción, si duplico el empleo de los factores de producción, cuando empiezo en 1,1, ¿no? El resultado es más el doble, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso es genial, ¿verdad? A ver, si a todos nos parece extraordinario este resultado. Yo tengo una cierta cantidad de trabajadores y una cierta cantidad de uso de servicios de capital y luego una cierta cantidad de producto, ¿no? Si yo duplico el empleo de los factores, ¿la producción crece menos del doble? No. ¿La producción crece al doble? No. ¿La producción crece más del doble? Sí. En lugar de crecer
A2 crece a 2.37 y eso es genial, ¿verdad? O sea, si ustedes tuvieran una función de producción como esa, lo que nos dice el profesor Baria es que la función de producción tiene retornos a escala constante. Perdón, crecientes, ¿no? Tiene retornos a escala crecientes, ¿no? ¿Qué significa retornos? O sea, oye, si yo aumento, ¿no?, la cantidad de todos los factores, no de un factor. Cuando yo aumento la cantidad de un factor, la forma que yo analizo es producto marginal. ¿Qué cosa es el producto marginal? ¿En cuánto crece la producción si yo incremento el empleo de uno de los factores? ¿Listo? Eso es producto marginal. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, si yo incremento el empleo de todos los factores de producción, entonces yo me encuentro con retornos a escala creciente. Si yo multiplico por 2, crecen más de 2. Si yo multiplico por un t mayor que 1, yo voy a tener una producción mayor a eso. ¿Está? Mayor a eso. Y por lo tanto, me conviene porque es muy productiva mi empresa. Es muy productiva mi empresa. Pero podría ocurrir que la función de producción tenga retornos a escala constantes, ¿sí? Constante, es decir, si yo duplico el empleo de los factores, se duplica la producción. Por ejemplo, fíjense ustedes, atención, Q es igual, ¿no?, a K elevado, ¿ya? Elevado a la 0,5, L elevado a la 0,5, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo son los retornos, ¿no? ¿Cómo son los retornos a escala, ¿no? Si ustedes entonces derivan la función de producción con relación a K, luego derivan la función de producción con relación a L, obtienen el producto marginal del capital, obtienen el producto marginal de la mano de obra. Ahora cogen el producto marginal de la mano de obra, lo dividen entre el producto marginal del capital y les da la tasa técnica de sustitución de factores, ¿no es cierto? Y esa tasa técnica le va a dar una pista interesante, ¿no? Lo que tienen que hacer entonces es duplicar el empleo de los factores, ¿no? Asumir Q y después asumir T veces Q y ver qué cosa es lo que pasa, ¿no? Si ustedes tienen de que Q es igual a K elevado a la 0,5 por L elevado a la 0,5, ahora calculen Q', repito, si ustedes tienen que Q es igual a K a la 0,5 por L a la 0,5 por L a la 0,5, ahora calculen ustedes un Q', ¿no?, que debe ser igual a T veces K, ¿sí?, elevado a la 0,5, ¿sí?, multiplicado por T veces L elevado a la 0,5. ¿Y cuánto les da esto? ¿Cuánto les da eso? ¿Sí? Les da K a la 0,5 por L a la 0,5, que es igual a Q, pero multiplicado por T a la 0,5 por T a la 0,5. Entonces eso le da T por Q, ¿sí? Y eso implica entonces, de que si ustedes duplican el empleo de los factores, la producción se duplica, ¿no? Entonces esto presenta retornos constantes a escala, constantes. Entonces ya tengo dos, ¿eh? Tengo uno primero por acá, que son retornos a escala crecientes. Y tengo otro por acá que se llama retornos constantes a escala. Pregunto, ¿qué cosa me falta? Lo voy a ver por acá arriba, ¿eh?
¿Qué retornos me faltan? ¿Qué retornos me faltan? Intervenciones. Vamos. El decreciente, profe. Entonces, retornos a escala decreciente, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok, terminamos la reunión de hoy día con dos conclusiones importantes, ¿eh? La primera, ustedes recuerden esto, ¿no? Eliminación gratuita, entonces ya tienen que haber leído eso, ¿eh? Ya lo conversamos. Eso ya lo conversamos, eliminación gratuita, ¿ya? Y número 2, atención, número 2 acá, ¿ya? Jóvenes, recuerden, el curso no es un profesor y una videoconferencia, un profesor en una aula presencial hablando y hablando. Eso es una etapa nada más. La etapa presencial ahora es una etapa de videoconferencia, pero otra etapa es la etapa en la cual el alumno en grupo o individualmente está haciendo problemas, leyendo, estudiando, mirando diapositivas, desarrollando un modelo de simulación, trabajando con hojas de cálculo. La próxima reunión vamos a trabajar con hojas de cálculo. La próxima reunión es trabajo en hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que hacer el alumno. Entonces, los dos problemas que yo les he mostrado como grupo ahora están en un material que está en el aula virtual. Vayan a mirar, no les voy a decir dónde está, pero ahí está textual, punto, ¿no? Entonces, número 2, ¿no? Retornos, como me habías dicho, retornos decrecientes a escala. Retornos decrecientes a escala, es decir, si yo tengo N trabajadores, T, bueno, seguir utilizando T trabajadores y T servicio de capital, entonces, si yo duplico, ¿no?, el número de trabajadores y el número de servicio de capital, la producción crece, pero menos del doble. Y uno se hace esta pregunta, y eso lo dice el profesor Bryan, tienen que leerlo. Oye, pero si tú haces algo, ¿cuál es el problema de volver a hacerlo? Si tú haces algo, ¿cuál es el problema de volver a hacerlo? ¿No es cierto? Veamos a la función de Leontief que vimos hoy anteriormente, ¿no? Receta, decía, ¿no? Receta de cocina. Entonces yo preguntaba, oye, vamos a preparar un plato de ceviche. Ok, denme el vector fila de todos los componentes. Y ustedes me dijeron pescado, sal, apio, ají, cebolla, plato, todo, ¿ok? Y entonces te sale un plato de ceviche. Te sale un plato de ceviche. Entonces el profesor Baños se pregunta, oye, y si en lugar de emplear esas cantidades que has empleado, utilizas el doble, ¿cuánto te sale? Bueno, mira, 2 platos o más de 2 platos. Qué interesante, ¿no? Y si te sale menos de 2 platos, pucha, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo es que si has hecho algo y lo vuelves a hacer, entonces el resultado es el doble? Pues por lo menos, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Entonces, ¿cómo me van a decir de que hay retornos decrecientes a escala? No tiene sentido. Entonces tienen que ir al libro y leer esto, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien me dice, oye, profesor, pero con esa lógica, entonces, tampoco hay retornos crecientes de escala, ¿sí? ¿Por qué no pueden haber? A ver, vamos a ver, estamos en el Cusco, ¿sí? Y nos venimos hasta Ica, ¿de acuerdo? Y después venimos a nuestra casa, no la mía, porque acá yo no tengo ese servicio, pero de repente a la una de ustedes, alguna de las casas de ustedes, entonces es hora de empezar a cocinar y prenden ustedes su cocina simplemente abriendo la llave del gas, porque ustedes tienen gas por tubería, ¿no es cierto? ¿De dónde viene el gas? El gas viene de Ica, ¿no?, que es la planta de distribución.
¿Y de dónde viene el gas de Ica? Bueno, viene de Cusco, de Camisea. Oye, ¿y cómo se viene ese gas? ¿Toma un microbús y se viene? No, se viene en tubo, ¿no es cierto? O sea, se viene en un gasoducto. Se viene en un gasoducto, o sea, se viene en un tubo. ¿No? Se viene en un tubo. Se viene en un tubo para el transporte del gas, ¿no? Para el transporte del gas de Camisea. Entonces yo pregunto a ustedes, oye, si tú quieres tener más gas a Lima, ¿qué tal si tú miras el tubo, ¿no? Y miras la sección del tubo, y la sección del tubo es un círculo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el círculo tiene un área que es pi, ya no sé cómo escribirlo acá, pero es pi por el radio al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si ustedes duplican el radio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se duplica el área y por lo tanto después el volumen. No, crece más, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay retornos crecientes de escala? Sí, jóvenes, pi r al cuadrado. ¿Hay retornos constantes a escala? Obvio. Si yo hice algo, pues al emplear el doble, tengo el doble, pues. ¿Cómo creen que hacen ustedes los profesores que tienen el encargo de hacer programación de clases en términos de la infraestructura en la época en que era presencial, ¿no? Le dice, oye, bueno, yo tengo ahí un aula para 40 alumnos con 40 asientos, está una computadora ahí, una pizarra, está un proyector electrónico, hay un ecran, entonces voy a colocar a un profesor ahí. Oye, haz tu estudio de demanda. Ah, bueno, mira, voy a duplicar el número de aulas y ¿qué resultado tiene? Bueno, duplico el número de alumnos, pues, ¿no? Duplico el número de alumnos, se acabó. Es decir, lo que un profesor hace en un aula con 40 alumnos, dos profesores lo harán con 80 alumnos. Eso es bastante obvio, ¿no? Ahora, oye, ¿y qué pasa si el profesor en lugar de ir al aula, no sé, ahorita ya ni recuerdo, pero supongamos a- al aula más pequeñita del primer piso, ¿no? El primer piso que permite 20, 25 alumnos, ¿no? Y, oye, pero cámbialo al aula 10 que está en el segundo piso, ¿no? Ahí entran más. Entonces, un profesor eh, puede atender mucho más alumnos, entonces hay retornos crecientes, ¿no? Pero la pregunta es acá, oye, ¿hay retornos a escala decrecientes? No tiene sentido. Si alguien ha hecho algo, siempre lo puede replicar, ¿no? Vale para, digamos, el modelo, ¿no? En el modelo ustedes pueden colocar lo siguiente. Si ya lo pescaron, en el caso de Cobb Douglas, y con esto nos vamos, en el caso, por ejemplo, de Cobb Douglas, cuando estos exponentes sumados dan más de 1, sumados mayor a 1, entonces los retornos son crecientes. Los retornos son crecientes a escala, ¿no? Si eso es igual a 1, entonces los retornos son constantes a escala. Y si eso es menor a 1, entonces los retornos son decrecientes a escala, en teoría, ¿no? En el modelo, ¿no? Pero ya no en la realidad. Cuidado con eso. Entonces, dos cosas. Número uno, eliminación gratuita. Número dos, retornos decrecientes a escala. Estamos quedando entonces, a ver, vamos a quitar esta grabación.